Buenos días, chicas, bienvenidas un día más. Lo siento, antes que nada, porque llevamos 2 semanas sin episodio. Os quería pedir disculpas antes de empezar, pero es que no me ha dado la vida, la verdad. Llevo en un proyecto como un año y poco, o un año, no me acuerdo, y aún me queda un ratito, pero estamos a punto de acabar. Vosotras lo veréis el año que viene, pero estoy a punto de acabar y es como la recta final. Entonces se me ha juntado mucho trabajo y no me ha dado la vida, la verdad. He tenido que priorizar cosas, pero bueno, ya estoy acabando y cuando me quite esto de encima, como que ya creo que voy a sentir que voy a tener más tiempo, así que espero que también vosotras lo veáis reflejado. Y nada, que hoy os traigo un episodio muy guay, que yo considero muy guay, porque es algo que yo misma me he tenido que aplicar porque yo lo he sufrido. Y es cómo crear tu figura de autoridad. ¿A qué me refiero con figura de autoridad? Me refiero a que cuando éramos pequeños teníamos a nuestros padres o a la persona que te cuidara. Yo también tenía a mi abuela que vivía con nosotros y nos iba a buscar al cole, nos daba de merendar, bueno, que nos criaba básicamente. Entonces teníamos a nuestra figura de autoridad que nos decía: lávate los dientes, dúchate, ves a la cama, ponte a cenar, ponte a hacer los deberes, haz lo que sea, ¿no? Entonces nos iba mandando esa figura de autoridad que teníamos. ¿Qué pasa? Que cuando crecemos y nos hacemos mayores, ya no tenemos esa figura de autoridad. Esa figura de autoridad somos nosotros mismos y al ser nosotros mismos podemos patinar un poquito y no ser una figura de autoridad para nosotros mismos. Entonces a mí me pasó eso porque yo soy una persona que de pequeña no tuvo mucha disciplina, porque como os digo que mis padres trabajaban muchísimo y mi abuela nos criaba, pues al final, ¿cómo te va a criar una abuela, no? Pues te va a criar pues de una manera muy consentida, no consentida como tal, ya me entendéis, pero pues mi abuela no supervisaba tanto si yo hacía los deberes, si yo, ¿no? Era como una abuela. Y yo tampoco, gracias a tener a mi abuela, pues tampoco estaba apuntada a ningún deporte extraescolar, porque al final como mi abuela nos podía, o sea, vivía con nosotros en casa, pues como que no había la necesidad de tener a la niña ocupada hasta una hora, ¿no? Porque los padres trabajan. Entonces, yo siempre, es que creo que esto ya lo he dicho más veces por aquí, pero yo 100%, aunque yo me pueda encargar de mis hijos, los apuntaré a un deporte de pequeños porque creo que eso te da mucha disciplina. Y eso es lo que a mí muchos años me ha faltado, esa obligación de tener que hacer una cosa a un horario, porque si no lo hago hay una consecuencia, ¿no? Yo siempre de por sí he sido una niña muy, muy, muy responsable, muy aplicada, que siempre ha sacado buenas notas, pero como que me salía de forma natural, no había nadie que me respaldara detrás. Pero para otras cosas, pues sí que tenía mi figura de autoridad de tienes que cenar, te tienes que comer todo lo que hay en el plato, tienes que lavarte los dientes, te tienes que duchar, etc, etc. Entonces, cuando yo crecí, me costó mucho aprender a ser mi figura de autoridad y por eso aprendí a crearla y hoy os lo comparto con vosotras. Y yo de esto me di cuenta cuando empecé a ver que cuando me tenía que comprometer con otra persona para hacerle un favor, para ayudarle, porque simplemente habíamos quedado para estar juntos, o me tenía que poner una alarma temprano para ir a casa de una amiga a ayudarle, no sé, a hacer una mudanza, yo siempre cumplía. O sea, yo era súper responsable. Si te doy mi palabra de que voy a estar ahí, no se me va a olvidar, no se me va a escapar, no me va a dar pereza y aunque me la dé, tú no lo vas a saber y yo voy a ir. Pero cuando se trataba de hacerme promesas a mí misma, no las cumplía. Si yo mañana me quería poner la alarma 1 hora antes para ir a entrenar, no lo hacía. Si yo me prometía que de esta semana no pasaba que yo, no sé, llamara al nutricionista para hacer una cita, no lo hacía. Empecé a ver que yo estaba comprometida con todo el mundo menos conmigo y que conmigo me costaba mucho comprometerme, sobre todo en las cosas que me costaban trabajo, en esas cosas que tus padres te tenían que decir: lávate los dientes porque cuando eres pequeño pues te da pereza, ponte a cenar porque quieres seguir jugando. En esas cosas que de pequeños nos cuesta más, que no nos sale natural y nuestros padres están ahí detrás diciéndonos tienes que hacer esto, son las cosas que de mayores, como nadie te lo dice, te cuesta más hacer y acabas sin hacerlas. Y hay 3 factores que me parecen muy importantes, que son la motivación, los límites y la recompensa. La motivación cuando éramos pequeños surgía porque estaba basada en la aprobación que buscábamos, en la obediencia, en ser buenas chicas, buenas niñas, en acatar las reglas o simplemente ni pensábamos y lo hacíamos porque era así. Entonces nuestra motivación realmente
tú no hacías los deberes con alguna motivación extra, o te duchabas, o cenabas, o te lavabas los dientes con alguna motivación. Simplemente lo hacías o porque eran órdenes que tenías que acatar, o porque querías buscar esa aprobación en tus padres y que te dijeran muy bien, estoy orgullosa de ti, eres muy buena niña, o incluso por miedo a que si no lo hacías habían consecuencias y tenías un castigo. ¿Cuál es la buena noticia? Que ahora mismo, hoy en día, nosotros podemos crear nuestras propias normas y nuestras propias reglas. No tenemos que acatar órdenes, no tenemos que hacer las cosas como nos decían nuestros padres. Podemos hacer las cosas a nuestra manera y decidir qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, cuándo lo queremos hacer y dónde lo queremos hacer. ¿Qué pasa? Que muchas veces a la hora de la verdad no lo hacemos. Y da mucha pena porque cuando éramos pequeños siempre soñábamos con ser mayores y poder hacer lo que me dé la gana y cuando me dé la gana. Y cuando somos mayores nos gana a veces la pereza o la falta de disciplina o la falta de motivación. Y hoy que tú puedes decidir lo que quieres hacer, cuando te apetece hacer algo y cuando te comprometes o te quieres comprometer en hacer algo como hacer deporte, comer, tener buenos hábitos o lo que sea, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué dejas que esa falta de disciplina te gane? ¿Por qué dejas que esa falta de motivación externa te gane? Cuando llevas toda la vida soñando en que querías ser mayor para hacer las cosas que quisieras hacer. Después tenemos los límites, que los límites cuando éramos pequeños pues nos los imponían y hoy en día los tenemos que establecer nosotros mismos. ¿Y cómo establecemos nuestros propios límites? Pues simplemente siendo conscientes de las cosas que nos hacen bien o las cosas que nos hacen mal. Y esto parece muy fácil, pero no lo es, porque tú puedes saber lo que te hace bien y lo que te hace mal, pero nos cuesta mucho visualizarlo a largo plazo. A mí ahora mismo hacer esta cosa no me está apeteciendo, pero esto a la larga me va a beneficiar, me va a ayudar en ser quien quiero ser, me va a ayudar a implementar ese hábito. Tenemos que ser súper honestos y súper responsables a la hora de crear nuestros propios límites, porque como somos nuestra figura de autoridad, vamos a tener que ponernos límites a nosotros mismos. Al igual que la recompensa. Antes nuestra recompensa era esa aprobación externa, ese aplauso, ese sentimiento de mis padres están orgullosos de mí, pero hoy en día no tenemos esa recompensa. Nadie nos va a aplaudir. Solo lo que tenemos que hacer es ser coherentes con nosotros mismos y actuar conforme yo quiera ser, sabiendo que nadie me va a aplaudir, sabiendo que no voy a tener ninguna recompensa, simplemente mi paz, mi tranquilidad y el sentirme bien conmigo misma. Pero ser conscientes que no vamos a tener esa recompensa, que nadie nos va a aplaudir, es muy difícil porque cuesta mucho esforzarte por hacer algo que te da mucha pereza hacer o que te cuesta muchísimo hacer, sabiendo que no va a haber ni siquiera una recompensa. Eso tu cerebro no lo lleva nada bien y tu cerebro necesita, si tiene que salir de la zona de confort, que no le gusta nada salir, saber que va a haber una recompensa, si no, ¿por qué lo va a hacer? Así que tenemos que entrenarnos para decirle a nuestro cerebro que esa recompensa es nuestra vida, es nuestros hábitos, somos nosotros mismos, es esa tranquilidad a la hora de dormir, es ese sentimiento de bienestar, de sentirnos bien, esa será nuestra recompensa. Así que necesitamos aprender a ser nuestra figura de autoridad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Trabajando la disciplina. Y os he dejado los 10 tips, herramientas, ejercicios o consejos que yo he implementado conmigo misma, que a mí me han ido bien, para ver si a vosotras os pueden funcionar. El primero es que cambies tu visión de lo que es la disciplina. La disciplina la tenemos como algo negativo, difícil, duro, pero en realidad la disciplina es autocuidado, es compromiso con una misma. Empezar a cambiar nuestra visión de la disciplina nos va a ayudar a ser más disciplinados, porque si tú cuando piensas en una palabra o piensas en algo te sale un input negativo, te va a costar muchísimo más empezar a hacerlo. En cambio, si lo ves como un autocuidado, esto lo hago por mí, para nadie más, esto es amor propio, esto es compromiso conmigo, esto es cuidarme, quererme. Si lo piensas así, te va a empezar a apetecer ser disciplinada contigo misma. Una vez hemos cambiado nuestro concepto de disciplina o nuestra manera de ver la disciplina, es hora de establecer nuestros valores. ¿Y esto cómo se hace? Yo lo hago con unas lechuguitas, que es un ejercicio que hicimos en coaching, pero puedes hacerlo de la manera que quieras. Yo te aconsejaría que busques en Google una lista de valores, pon lista de valores o cuadro de valores o lo que sea, porque así es más fácil, porque si a ti se te tiene que ocurrir cuáles son tus valores, te va a costar muchísimo. En cambio, si ves una lista, es muchísimo más fácil. Coges esa lista y marcas los 10 valores que tú sientes que tú sientas por dentro, o sea, que este es mi valor, yo soy una persona así. O incluso, no que lo seas ahora, sino cómo a ti te gustaría ser, qué valor te gustaría tener. Después, esa lista de 10 valores la recortas a 5 valores y una vez tengas esos 5 valores, la recortas a 3 valores. Es muy importante hacer las 3 listas de 10, de 5 y de 3 porque si solo miras
una tabla de, no sé, 50 valores e intentas buscar los 3 que más son afines a ti, te va a ser súper difícil y te puedes hasta equivocar, entre comillas. Cuando tengas definidos estos 3 valores, los vas a usar como tu brújula. Esto es por lo que tú haces las cosas, por lo que tú te mueves, por lo que tú actúas. Por ejemplo, te pueden salir 3 valores como compromiso, lealtad y amor. Pues significa que todo lo que tú hagas en la vida lo tienes que hacer con compromiso, contigo, con los demás, con tu trabajo, con tus hijos, con tu familia, con tu perro, con lo que sea, con lealtad, siendo leal antes que todo en todo lo que hagas y con amor, porque el amor, si es un valor tuyo, pues tendrás que ser amable con los demás, contigo y haciendo las cosas con amor, sin exigirte más, sin castigarte, sin sentir culpa, siempre con amor. Estos son 3 ejemplos, pero te puede salir lo que sea, así que te salga lo que te salga como valor, ten en cuenta que todo lo que tengas que hacer en tu vida lo vas a hacer según esos 3 valores, porque esa es la definición de lo que eres tú y esa va a ser tu brújula. 3. Para empezar a trabajar la disciplina, lo que yo siempre digo es que la disciplina va de la mano, enganchadita, de la constancia. Sin constancia no hay disciplina, porque es el factor como esencial para la disciplina, ¿vale? La constancia. Entonces, hay una herramienta que a mí me gusta mucho, que siempre recomiendo a todos mis clientes, que es la regla de los mínimos y los máximos. Lo que más nos suele costar al ser humano siempre es empezar a hacer algo. Una vez tú ya has empezado, te sale esa motivación sola, porque muchas veces pensamos que necesito motivación para empezar algo, pero normalmente la motivación te sale cuando ya has empezado. A mí siempre me ha pasado en la época del colegio, de la universidad, que me costaba muchísimo ponerme a estudiar. Pero cuando me ponía, podía estar 6 horas estudiando y se me pasaba hasta rápido. Pero el pensar que tengo que ir a casa y me tengo que poner a estudiar me daba tremendísima pereza. Entonces, esta regla consiste en que tú te vas a establecer cualquier hábito que quieras implementar con el cual quieras ser disciplinada, te vas a poner una regla, bueno, 2 reglas, un mínimo y un máximo. Pues mínimo si por ejemplo tu ejemplo es que quieres empezar a hacer deporte, pues vas a poner mínimo voy a hacer cada día 15 minutos de deporte y máximo voy a hacer, pues cual sea tu máximo, 1 hora, 1 hora y media. ¿Por qué es importante esta regla? Porque tú vas a establecer 2 normas, el mínimo y el máximo. Si tu ejemplo es, no sé, que quieres empezar a hacer deporte, vas a establecer, pues yo mínimo quiero hacer al día 15 minutos de deporte y máximo quiero hacer 1 hora o 1 hora y media, el tiempo que tú consideres. Y esto es muy importante porque tú vas a tener ese compromiso contigo misma de cada día hacer mínimo 15 minutos. Y puede ser que la primera semana estés muy motivada y hagas 1 hora y la segunda igual también y a la tercera te empezará a dar pereza. Y aquí es cuando nos interesa. Aquí, en vez de abandonar, si tú llevas 2 semanas haciendo 1 hora de deporte y después llega la tercera semana y solo has entrenado 2 días, te castigas, te enfadas contigo misma y abandonas ese reto. Y ahí es cuando dejamos la constancia y dejamos ese hábito. En cambio, si tienes la regla contigo misma de mínimo al día hacer 15 minutos, harás mínimo 15 minutos. Y puede ser que te pases un mes haciendo solo 15 minutos. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque estás cultivando la constancia y 2, porque llevas un tiempo haciendo 0 deporte y 15 minutos al día comparado con 0 es muchísimo y eso te está acercando muchísimo más rápido de lo que te crees a tu objetivo, porque estás entrenando versus no entrenar y 2, porque estás cultivando la constancia y eso hará que seas disciplinada. Y eso hará que conviertas eso en un hábito. 4. La otra herramienta que me gusta muchísimo también es el combo de hábitos. Y es que cuando quieres introducir algo nuevo que te cuesta muchísimo hacer, lo hagas al lado o mientras haces algo que ya tienes automatizado. Por ejemplo, si tú tienes automatizado y te sales solo y no has de pensar cada mañana en desayunar, no es mi caso porque yo hay veces que no desayuno, pero si es tu caso, por ejemplo, pues si quieres, no sé, empezar a escribir, ¿no? A hacer journaling, pues lo vas a introducir mientras desayunas cada mañana. Entonces esto es como un combo de hábitos, desayunas y haces journaling. ¿Y por qué es más efectivo? ¿Y por qué te ayuda a la disciplina? ¿Por qué? Porque vas a ser constante, porque te va a costar menos introducir este nuevo hábito
porque lo vas a hacer cuando ya estás haciendo otro. Lo que nos pasa cuando introducimos un hábito es que no vemos el momento, o cuando llega la hora de son las 7 y me tengo que poner a escribir, me da pereza y no lo hago. En cambio, cuando lo añadimos a un hábito que ya tenemos automatizado, hay muchísimas menos probabilidades de que yo falle, porque como ese hábito ya lo tengo automatizado, no me cuesta tanto añadir el siguiente. Y creo que para empezar a implementar un hábito es súper buena técnica. Igual después en el futuro le quieres buscar otra hora o otro hueco a ese hábito, pero está muy bien que para empezar lo hagas al lado o durante un hábito que ya tienes automatizado. Mi quinto consejo es que lo hagas visible y lo hagas visual. Tienes que hacer que el entorno trabaje para ti. Si tú quieres empezar a comer bien, déjate un bol de fruta encima de la encimera. No te dejes un pastel. Si tienes un pastel, lo escondes para que todo lo que sea visible le entre por los ojos, o sea, te entre por los ojos y te entren ganas de hacerlo. Si, por ejemplo, estás empezando a hacer X hábitos nuevos, ten algo visible que te ayude a motivarte, que te ayude a verlo y tener ganas de hacerlo. Por ejemplo, mi método de organización, si estáis escuchándome en podcast, no lo estáis viendo, pero estoy enfocando a mi pared. Tengo aquí post-its con colores diferentes. ¿Por qué? Porque cada post-it y cada color es una cosa que yo tengo que hacer. Y a mí me ayuda muchísimo... Ay, que ahora me he desencuadrado, un momento. Y a mí me ayuda muchísimo levantarme por la mañana, abrir el armario para vestirme y ver con colores y sabiendo yo qué significa cada color, qué cosas tengo que hacer. Y aún me ayuda más y me motiva más cuando las voy haciendo a lo largo del día, ir arrancándolas y al final del día, cuando abro para ponerme el pijama, ver que ya no quedan posits o que quedan pocos, porque yo aquí me planeo un poco la semana. Parece algo insignificativo, pero hacer las cosas visuales ayuda muchísimo, tanto a motivarte como a ayudarte. Si quieres empezar a leer, ten el libro en tu mesita de noche. No lo tengas en la estantería esperando el momento para cogerlo. Tienes que hacer que todo tu entorno te facilite las cosas y trabaje para ti. Porque cuando buscamos ser disciplinados, buscamos cualquier excusa para no hacer las cosas que nos cuesta hacer. Entonces, si yo tengo algo muy lejos, si está muy bien guardado, eso lo voy a usar de excusa para no hacerlo y decir, ya lo haré mañana. Tenemos que tener todo lo que queramos hacer a nuestra disposición. El punto número 6 es una herramienta de coaching que a mí me ayudó muchísimo introducirla en esto para ayudarme a ser como más consciente cuando tomo mis decisiones, cuando pongo mis límites, cuando estoy siendo mi figura de autoridad. Y es que hay algo que se llama los estados del yo, que dice que nosotros, dentro de nosotros, tenemos a un niño, a un adulto y a un padre. Porque todos tenemos esa parte de niño dentro de nosotros, esa parte de adulto y esa parte de padre, que el padre significa como la persona responsable, la que tiene cabeza, ¿no? La que trata la vida como un padre. Pues bien, lo que yo hice fue, cada vez que yo tenía que tomar una decisión, pensar qué parte de mí la está tomando. ¿La está tomando el adulto? ¿La está tomando el padre? ¿O la está tomando el niño? Y me pasa que cuando tengo que tomar una decisión simple, una decisión pequeña, como ¿voy a entrenar o no voy a entrenar? Cuando digo no voy a entrenar porque estoy muy cansada, porque me merezco descansar, porque tal, me doy cuenta que estoy tomando esta decisión desde el niño interior que se quiere escaquear, que no quiere hacer las cosas, que no quiere hacer los deberes, que no se quiere esforzar, que solo quiere jugar y solo quiere estar tranquilo. En cambio, pues pienso, ¿qué parte de mí tiene que tomar esta decisión? ¿Quién quiero que tome esta decisión? Y me pongo en mi parte adulta de decir, me va a venir bien entrenar, no estoy entrenando porque me encuentre mal, porque de verdad necesito un descanso, o lo estoy usando como excusa porque en el fondo estoy perfectamente y lo único que me da es pereza. Pues con cada decisión que yo tomo, de si me pongo una alarma, de si voy a este sitio, de si tengo una conversación incómoda con no sé quién, de si tengo que poner algún límite, siempre intento pensar qué parte de mí quiero que tome esta decisión. Y me ayuda muchísimo a ser consciente de lo que hago y saber el por qué lo hago, ¿no? El qué hay detrás de esto. El consejo número 7 es que escojas bien los tiempos en los que quieres hacer las cosas, que tengas en cuenta tu golden hour, por así decirlo. Por ejemplo, yo antes, si una de las cosas que quieres empezar a hacer y que te gustaría ser constante y disciplinada es hacerte tuppers para ir a trabajar porque te estás dejando tu sueldo en comida por ahí, pero te pasa que cuando te despiertas por la mañana te da muchísima pereza cocinar y no te apetece o vas tarde porque te tardas muchísimo en maquillarte, etc, y nunca lo haces, piensa en qué momento tendrías que hacerlo. Tú sabes si eres una persona que
funciona mejor por las noches, por las tardes, si funciona mejor por las mañanas, si aunque funcione mejor por las mañanas tarda muchísimo, por ejemplo, en vestirse y siempre va tarde, que tengas en cuenta todas las cosas que pasan en tu vida, todos los factores y actúes en consecuencia. Si a mí me pasa que cada mañana que quiero hacerme el tupper por X o por A no lo hago porque tardo más de lo que yo pienso en vestirme, en maquillarme o en desayunar, voy a empezar a intentar hacerme el tupper por la noche. Si yo soy una persona que me cuesta muchísimo madrugar, no me voy a poner como objetivo despertarme a las 6 de la mañana para ir a entrenar antes de ir a trabajar, sino que voy a entrenar cuando vuelva de trabajar. Es muy simple, pero muchas veces nos empeñamos en hacer las cosas que vemos que a los demás le funcionan o las cosas que creemos que tenemos que hacer sin pararnos a pensar qué es lo que a mí como persona me funciona y cómo yo soy. ¿Cuál es esa golden hour en la que a mí me cuesta menos hacer las cosas? Yo me pongo en mi día a día las cosas que más me cuestan hacer en los momentos en los que yo más energía tengo y las cosas que menos me cuestan hacer en los momentos en los que menos energía tengo. Pero no siempre ha sido así, por eso soy consciente de que es algo que hacemos todos y que es más normal de lo que creemos. Mi consejo número 8 es que seas predecible, que no seas perfecta o que no intentes ser perfecta. Porque muchas veces cuando intentamos implementar un hábito queremos hacerlo perfecto, porque si no lo hacemos perfecto sentimos que no cuenta. Lo que os he dicho antes con la regla de mínimo y máximo. Si yo hoy solo entreno media hora, no cuenta porque yo quería entrenar una hora. No, es mejor ser predecible, es mejor hacer las cosas como podamos, más o menos con la energía que tengamos en el momento, porque cada día tendremos una energía diferente. Habremos dormido mal, habremos tenido una bronca en el trabajo, estaremos cansadas, tendremos la regla, lo que sea, pero es mejor que seamos predecibles, que nuestro cerebro ya sepa lo que va a hacer cada día, que va a hacer esto, aunque lo haga mejor, aunque lo haga peor, aunque hoy lo haya hecho medio chapurrío. Da igual, es mejor que seamos predecibles a que seamos perfectas, porque perfectas lo seremos 4 veces al mes. O una vez a la semana podremos hacerlo perfecto, pero las demás veces no lo haremos perfecto. Y si vamos buscando esa perfección, entonces nos enfadaremos con nosotras mismas, nos castigaremos y dejaremos de hacerlo. Es mejor ser predecible. Porque a tu cerebro le gusta no tener que pensar en lo que tiene que hacer, sino que ya sea tan predecible que simplemente lo haga. Mi penúltimo consejo es que cada mañana te pongas una mini promesa diaria para que empieces a trabajar esa disciplina contigo misma y ese compromiso. No tiene que ser una promesa muy grande, puede ser, pues, hoy, no voy a gastar en no sé qué. O mañana me voy a poner una alarma 10 minutos antes. O mañana voy a vestirme bien porque siempre me da rabia que me he visto deprisa y corriendo y no me tomo mis 10 minutos para vestirme. O mañana voy a llamar al dentista para pedir esa hora que necesito. Cualquier promesa, pequeñita, pero que la hagas cada día, que cada día sea una diferente, o puede ser la misma, o puedes repetir, o lo que tú quieras, pero que cada día tengas ese compromiso contigo misma de cumplirte una cosita pequeñita que te has propuesto hacer. Y mi último consejo es que cada noche reviséis vuestros deberes. Cuando éramos pequeños, nosotros teníamos como que enseñarle nuestros deberes al profesor y el profesor pues te decía muy bien, muy mal o lo que fuera, ¿no? Y a día de hoy no tenemos que enseñarle nuestros deberes a nadie. Entonces muchas veces hacemos así, cerramos los ojos y es como ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Como cuando no quieres entrar al banco sabiendo que seguramente no tengas mucho dinero, pero es como que no lo quieres ver y prefieres ir a oscuras por la vida y prefieres que la dependienta te diga, perdona, me ha dado error, antes que enfrentarte a ver tu cuenta del banco y ver que no tienes dinero. Es como algo absurdo que hacemos los humanos. Pues bien, yo te recomiendo que cada noche cojas una libreta o un journal, por ejemplo, en el journal que yo tengo, que tenéis el link en la descripción, está esa pregunta, pero si no, os la podéis hacer vosotras mismas, que sea pues como un inventario, mini inventario del día, pero que os preguntéis, ¿qué podría haber hecho hoy mejor? Porque es una manera de ser conscientes de las cosas que hacemos y ser conscientes de dónde está no nuestro fallo, sino nuestra mejora. No es cuestión de culparnos, de castigarnos, sino de responsabilizarnos. Y puede que hayan días que digas, pues hoy no podría haber hecho nada mejor, porque con todo el contexto que he tenido en el día de hoy, suficiente he hecho. Y está genial. Pero hay otros días en los que igual tú serás consciente de que podrías haber hecho algo mejor.
Y como somos nuestra figura de autoridad, somos esos padres a los que enseñamos los deberes o ese profesor al que enseñamos los deberes, somos nosotros mismos los que tenemos que responsabilizarnos. Sin castigarnos, sin enfadarnos, sin echarnos broncas, sin exigencias, pero sí con responsabilidad y con ganas de mejorar. Y estos son los 10 pasos que yo hice para ser esa figura de autoridad para mí, que no las hice un día de la noche a la mañana. Esto me ha costado años, pero al final es como que yo os he hecho el resumen de todo lo que a mí me ha ido funcionando para poder tenerme como referente, para poder ponerme mis límites y obedecerme a mí misma, obedecer esas promesas que digo que me voy a hacer, tener ese compromiso y esa autoconfianza, porque también va muy de la mano con la autoconfianza, con uno mismo y con el amor propio. Espero que os haya gustado, me encantará leer qué os ha parecido este episodio y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. Os quiero mucho y muchísimos perdones por las 2 semanas que llevamos sin episodio. ¡Mua!